en el video, la clase de hoy, vamos a aprender a identificar y a probar los terminales de un compresor de estos de nevera o heladera de las que tenemos en nuestras casas. Bueno, para ello vamos a utilizar una herramienta, nuestra pinza amperimétrica, de ser necesario, bueno, de pronto un desarmador. Bueno, para identificar terminales de un compresor como estos, siempre vamos a mirar o identificar que tienen 3 pines, ya sea que los tenga en esta configuración, los 2 pines abajo y uno arriba, o los 2 arriba y uno abajo. La primera prueba que nosotros vamos a realizar va a ser la de continuidad, es decir, internamente entre este pin y este hay una continuidad, es mejor dicho, entre cada uno de ellos debe haber continuidad. Vamos a ubicar continuidad acá en la pinza multiamperimétrica y ya sabemos que el pitido nos significa que tenemos continuidad. Tomamos el primer borne y entre el primero y el segundo hay continuidad. Ahora entre el primero y el último también hay continuidad y obviamente pues debe haber entre el segundo y el tercero. Significa que tenemos continuidad entre los bornes. Ahora vamos a identificar un punto de tierra, este que tenemos acá, y vamos a probar que no tenga continuidad con la estructura. Cada bobina debe estar aislada con la estructura, con el chasis. Por lo tanto, el primer pin no tiene continuidad, el segundo tampoco y obviamente el tercero tampoco va a tener. Entonces, aparentemente, esta unidad compresora, esta unidad de este frigorífico está en buen estado. La segunda prueba que nosotros vamos a hacer es medir la resistividad. Y para medir la resistencia o la impedancia de estas vamos a hacer el siguiente gráfico. Acá tenemos un gráfico, me está identificando cada uno de los pines. Vamos a llamarlo que este sería el punto A, el punto B o el punto C. Entre el punto A y B hay una bobina. Entre el punto C y el punto B también hay otra bobina, que la expresamos de esta forma. Por lo tanto, vamos a medir la impedancia o la resistencia entre el punto A y el punto B. Colocamos de nuevo acá, vamos a medir resistencia. Entre el borne A y B me mostró 3, inicialmente me mostró acá 3 ohms de la impedancia entre el borne A y el borne B. 2.93. Ahora entre el punto A y el punto C me está mostrando 10.9. Es decir que acá en la figurita yo ya sé que entre este punto A y el punto B me marcó 2,9 ohmios y entre el punto A y C me marcó 10,9 ohmios. Ahora vamos a medir resistividad entre el punto C y el punto B. Y ahí vemos que nos está marcando 8.8. 8,8 ohmios. Por lo tanto, este de acá me debe marcar la suma de estos dos. 2.9 más 8.8 pues me da 11,7. Aquí me está marcando 10.9. Bueno, a veces las lecturas, como vemos, varían un poco, pero debe ser similar a esta. Entonces, ¿esto qué me indica con estas lecturas? Que la bobina que marca menor resistencia, la llamamos la bobina de marcha. Es decir, este punto de aquí lo conocemos como M, que es la marcha. Este punto B va a ser el punto común. Y este punto C es el punto de arranque, o el punto start, que son los 3 puntos. Una forma muy rápida de nosotros identificar que este compresor arranque es colocándole 2 terminales acá en la marcha y en el común y dándole un starter rápido hacia el punto de arranque. Así de ahí
el compresor debe empezar a trabajar rápidamente. Vamos a ver cómo se realiza. Acá me he diseñado este cable con su respectivo interruptor termomagnético y acá tenemos las dos terminales. Entonces vamos a conectar a la fuente de energía. Una de las terminales va en el bobina de común y en la otra que es la bobina de marcha. Ahora accionamos el interruptor, pero rápidamente vamos a tocar, vamos a darle acá y vemos que arrancó nuestro compresor. Podemos correrlo para acá. Aquí está succión, aquí tenemos descarga. Como prueba final, podemos medir la corriente. Utilizamos de nuevo la herramienta, la colocamos en amperaje. Y acá en una de las fases vemos que este compresor nos está consumiendo 1,83 o 1,84 amperios. Rápidamente vamos a hacer la misma lectura, pero para este otro compresor que tenemos acá atrás. Sonido. Y bueno, entonces vamos a hacerle un chequeo rápido a este compresor también. Sabemos que lo primero que vamos a verificar es continuidad. Este compresor tiene los mismos tres puntos. Esperamos que tenga la misma configuración, pues para eso debemos hacer el chequeo. Entonces, entre el punto común y el punto de marcha, marca continuidad. Entre arranque y start también marca continuidad. Como este compresor es demasiado antiguo, no tiene punto de conexión a tierra, conectarlo a masa. Le sacaba acá un poquito el óxido para que me pueda marcar, obviamente, con la estructura. Entonces revisamos cada uno de los pines, el de trabajo, el común y el de arranque, porque no debe haber continuidad. ¿Qué pasa si hay continuidad? Significa que está aterrizado el compresor y pues está dañado, no va a poder trabajar. Vamos a verificar la resistencia o la impedancia de las bobinas. Ahí me marcó 3.7. Hacemos el mismo dibujo, ya lo había dibujado ahorita que no alcancé a grabar. Entonces, marcha, común y start o arranque. Entonces, entre marcha y común nos da 3.7. Entre marcha y arranque, 13.4. No sé si no lo alcanzan, no se está alcanzando a ver mucho. Creo que ahí se alcanza a ver un poco mejor. Ahí vemos 13.4. Ahora, entre común y arranque, nos marcó 10.3. Por lo tanto, y volvemos entonces finalmente. Aquí tenemos 10.3 más 3.7. Esto nos marca 14.1. Y aquí entre estos dos nos marca 13.4. Ahí vemos pues que las medidas va variando hacia arriba y hacia abajo. Posiblemente si nos quedemos ahí, nos podemos dar una mejor lectura, pero ya sabemos que con este nos debe dar la suma de este. Entonces significa que este también está en buen estado. Vamos a hacerle la prueba de fuego, la prueba de arranque. Y ya sabemos que tocamos simplemente, hacemos un puentecito instantáneo entre marcha y arranque. A lo más accionemos el interruptor o energicemos. Y ahí quedó trabajando. Bueno, acá se nos desconectó. Aquí vemos, quedó trabajando de nuevo. Descarga. Este es succión. Succión y descarga. Y bueno, finalmente es importante chequear la ficha técnica que trae cada compresor, porque depende del modelo. Hay unos que necesitan condensador de trabajo o condensador de arranque. Esto nos lo dice la ficha técnica. Generalmente, bueno, todos traen un kit de arranque. Por ejemplo, este
trae esta bobina donde vemos que es la bobina, este tipo de bobinas siempre empiezan hacia abajo y simplemente aquí está la bobina de trabajo, la bobina de marcha y aquí tenemos la bobina de arranque, de start. Entonces cuando se activa la solenoide les da un pulso para que arranque el compresor, que es lo mismo que nosotros hacemos manualmente, lo hace este dispositivo. Tenemos también este protector térmico, tenemos de este tipo, que es un poco más antiguo, este más moderno, pero básicamente tiene el mismo funcionamiento, que cuando sobrecarga el amperaje hace que se active y corte el paso de la corriente y se apague el compresor. Entonces aquí vemos que lo podemos conectar acá. Y bueno, aquí entonces lo he conectado, entonces aquí tendríamos una terminal iría conectada acá al terminal común, este es el terminal común, el protector térmico, y el otro pues va acá en la bobina. Como les dije, este es el sistema de arranque. Este es nuestro sistema de arranque, el compresor. Mira, emprendemos. Apagamos acá, activamos y no necesitamos estar haciendo este puenteo para este compresor. Déjamelo saber en los comentarios si te interesa saber cómo aprender a conectar lo que es un compresor, lo que es un condensador de arranque o un condensador de trabajo. El otro compresor unidad que teníamos ahora, estuve leyendo la ficha técnica y requiere un capacitor de trabajo para poder trabajar de esta forma con este kit de arranque. Ese requiere un kit de arranque un poco más moderno. Lo dejaremos para un próximo video. Estoy probando estas unidades de compresores porque pienso hacer o estoy construyendo un mini compresor para trabajos que nosotros necesitemos en casa. Más adelante estaré haciendo un video al respecto. Y bueno, amigos y amigas, esto es todo por este video. Espero que les guste el contenido que andamos realizando y nos vemos en un próximo video.